Este no es un podcast como los demás. Aquí no leeremos la Biblia. Aquí la escucharás como si Dios mismo te la contara, en primera persona. Si alguna vez la has leído, ahora la vas a entender de una manera más profunda y cercana. Y si nunca la has leído, no hará falta que lo hagas, porque en este podcast será como si ya lo hubieras hecho. Aquí la vas a vivir y comprender paso a paso. En el episodio anterior vivimos la historia de Caín y Abel, la primera ofrenda, la primera envidia, el primer asesinato. Una historia que nos dejó una pregunta clave que Dios lanzó a Caín y que sigue vigente hasta hoy. ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta sigue resonando en cada uno de nosotros, porque la vida no se entiende en soledad, sino en la responsabilidad mutua. Y aunque la sangre de Abel clamaba desde la tierra, también vimos cómo la misericordia de Dios alcanzó incluso a Caín, protegiéndolo para que no fuera destruido. Hoy damos un salto hacia adelante en la historia bíblica. La humanidad comenzó a multiplicarse y a extenderse sobre la faz de la tierra, pero también se multiplicaron la violencia, la corrupción y la maldad, hasta el punto de que Dios tomó una decisión radical. Y allí aparece un personaje central, Noé, hombre justo que halló gracia ante los ojos de Dios. La maldad del hombre se multiplicó en la tierra y todos sus pensamientos eran de continuo solo hacia el mal. Y me dolió en el corazón haber creado al hombre. Dije que borraría de la faz de la tierra al hombre que había creado, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves. Pero Noé halló gracia ante mis ojos. Noé era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos y caminaba conmigo. Dios, aquí parece que la humanidad entera se había corrompido. ¿Es posible que el mal alcance tanto poder? Sí, cuando el hombre vive de espaldas a mí, la violencia y la injusticia se multiplican sin límite. El egoísmo se convierte en ley, la mentira en costumbre y la violencia en norma. Y cuando toda una generación olvida la luz, la oscuridad domina sus corazones. Pero siempre queda un justo, una semilla, alguien que me busca de verdad. En aquel tiempo fue Noé. Entonces, Noé es un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, siempre puede haber alguien fiel. Exacto. La fidelidad de un hombre justo, puede ser el inicio de un nuevo mundo. Noé brillaba como una antorcha en la noche y su vida era un testimonio de que aún había esperanza. Continúa. Dije a Noé que el fin de toda carne había llegado porque la tierra estaba llena de violencia. Le ordené hacer un arca de madera de gofer con compartimentos, cubierta con brea por dentro y por fuera. Le di medidas exactas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Le dije que llevara consigo a su esposa, a sus hijos y a sus esposas. También debía reunir animales de todo ser viviente, 2 en el arca, macho y hembra. Y de los animales puros, 7 parejas. Además debía almacenar alimento para todos, porque yo traería un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo lo que respira bajo el cielo. Pero establecí mi pacto con él. Dios, pues, ¿por qué pedir a Noé que construyera un arca tan grande en vez de salvarlo de otra manera más fácil? Porque la fe se demuestra en la obediencia. El arca era un acto de confianza. Durante años Noé trabajó en algo que parecía absurdo: construir un barco gigantesco en tierra seca, bajo el sol. Sus vecinos lo miraban con burla, lo llamaban loco, se reían de él, pero su fidelidad mostró al mundo lo que significa caminar conmigo. Entonces el arca no era solo un refugio, sino también un testimonio visible. Así es. Cada golpe de martillo de Noé predicaba la justicia, aunque nadie lo escuchaba. Cada tablón que colocaba era una invitación a la conversión, y cada día que pasaba era una nueva oportunidad para que los hombres se arrepintieran. Continúa. Cuando todo estuvo preparado, dije a Noé que entrara con toda su familia, solo a él había visto justo delante de mí. Dentro del arca entraron los animales, 2 a 2, macho y hembra, y Noé hizo todo conforme a lo que le mandé. Y a los 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Se rompieron las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo fueron abiertas. Y la lluvia cayó sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este momento debió de ser sobrecogedor. Dios, ¿cómo se vivió dentro del arca ese diluvio interminable?
Fue un tiempo de prueba. El arca crujía, los truenos sacudían el cielo, las aguas crecían sin cesar. Cada ola golpeaba con fuerza como si quisiera tragarse la esperanza. Dentro había temor, pero también había confianza. Mientras fuera reinaba el caos, dentro reinaba la esperanza. Es como la fe. Mientras todo se hunde, el que confía encuentra refugio. Así es. La fe es ese arca interior que protege al alma en medio de la tormenta. Continúa. Pasados muchos días me acordé de Noé y las aguas comenzaron a disminuir. El arca se posó sobre los montes de Ararat. Noé abrió la ventana y soltó un cuervo que iba y venía. Luego soltó una paloma, pero no halló dónde posarse. 7 días después soltó otra paloma y ella la volvió con una rama de olivo en el pico. Así supo Noé que las aguas habían menguado. Esperó aún 7 días más y soltó la paloma, y ella ya no volvió. La paloma con la rama de olivo se convirtió en un símbolo eterno de paz y esperanza. Dios, ¿por qué escogiste ese signo? Porque mi propósito no era destruir, sino dar un nuevo comienzo. La rama verde decía al hombre que la vida vuelve a florecer, que después de la tormenta siempre hay un renacer. ¿Cómo fue el pacto con Noé? Dije a Noé que saliera del arca con su familia y con todos los animales. Les ordené: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Establecí mi pacto con ellos y con toda criatura viviente. Nunca más destruiría toda carne con un diluvio. Y puse mi arco en las nubes como señal de mi pacto. Cada vez que aparezca el arco iris, recordaré mi alianza entre mí y toda criatura en la tierra. El arco iris como símbolo de un pacto eterno. Dios, ¿qué significa realmente esa señal? Es mi promesa visible. Cada vez que el hombre vea el arco en el cielo, recordará que la misericordia triunfa sobre el juicio. Es un recordatorio de que mi amor no se rompe. ¿Cuál es la reflexión? El diluvio muestra la gravedad del pecado, pero también revela mi fidelidad y misericordia. La humanidad recibió una nueva oportunidad y cada arco iris sigue recordando que siempre habrá esperanza en mí. Y para nosotros, oyentes de hoy, el mensaje sigue vivo. Cada tormenta puede ser un diluvio personal, pero siempre hay un arca, la fe, la obediencia, la confianza en Dios. La pregunta es si estamos dispuestos a construir nuestro arca, aunque parezca absurdo, y a confiar en él en medio de la tormenta. Porque así como Noé confió y fue salvado, también tú puedes confiar hoy y hallar refugio en mí. Hoy hemos escuchado la historia del diluvio y de Noé. Un relato de juicio, pero también de salvación y de pacto eterno. En el próximo episodio descubriremos cómo la humanidad después del diluvio vuelve a multiplicarse y cómo su orgullo la lleva a construir una torre que desafía al cielo, la Torre de Babel. Suscríbete para no perderte nada. Comenta tus dudas y tus inquietudes. Habla con Dios. Queremos dejarlo claro desde el principio. No es la voz real de Dios ni tampoco una parodia. Es una dramatización hecha con profundo respeto, pensada para que la Biblia se sienta más viva, más cercana y, sobre todo, más comprensible, sin faltar nunca al respeto a la fe. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias.